Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en la noche vamos a conversar con el artista visual Marcelo Brodsky sobre el proyecto Acción Visual Ayotzinapa. Sigan con nosotros. Estamos en la Contracorriente y vamos a conversar hoy en la noche con el artista visual Marcelo Brodsky. Marcelo es argentino, es también defensor de derechos humanos y su obra ha buscado mezclar, cruzar la imagen con la defensa de los derechos humanos y la lucha por los desaparecidos. Marcelo, muchas gracias por estar aquí hoy en la noche con nosotros. Gracias a ustedes, buenas noches. Este 12 de septiembre, en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, se va a presentar una exposición de fotografías en solidaridad con Ayotzinapa que fueron tomadas en todo el mundo. Una iniciativa que nace de tu decisión, pero que también está emparentada con tu obra anterior. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que surge tu disposición a emprender un proyecto de esta naturaleza, Marcelo? Bueno, en la producción visual y en la producción artística siempre suceden hechos que te marcan y que marcan la vida y que indican hacia dónde construir sentido con la obra. Particularmente este proceso empieza hace muchos años, el proceso que culmina de alguna manera en esta exposición. Digamos, yo estuve exiliado durante la dictadura argentina, mi hermano Fernando Brodsky fue secuestrado el 14 de agosto de 1979. Bueno, yo me fui al exilio, volví a la Argentina. Después de unos años me hice fotógrafo y artista visual y decidí encarar el tema de los desaparecidos de mi colegio. De tu colegio. Clase, de mi, digamos, de mi formación, porque era el punto de referencia más claro de tipo cultural y de tipo identidad que yo tenía. Tu colegio es el Colegio Nacional, una institución académica en toda la forma en Buenos Aires. Sí, es uno de los colegios, digamos, más importantes del país por su historia. Han estudiado allí, Belgrano, Moreno, los héroes de nuestra independencia. Es un colegio que depende de la Universidad de Buenos Aires y, bueno, tiene unas características, digamos, particulares de excelencia educativa. Pero además está muy politizado, siempre lo estuvo. Está muy cerca de la Casa Rosada, de la Casa de Gobierno, apenas a 200 metros. Está en la Manzana de las Luces, donde está la iglesia más antigua de la ciudad. Es un colegio muy comprometido con las luchas políticas y sociales y eso lo estuvo siempre. Tal es así que hubo muchos desaparecidos en él. Entonces, justamente, el golpe fue en 24 de marzo de 1976. ¿Tú qué edad tenías entonces, Marcelo? Yo tenía 21, digamos, en el golpe, 21 años. 21 años. 21 años. Y entonces, tuvieron que pasar 20 años de ese golpe para que nosotros hiciéramos una reunión en el colegio en el que contamos cuántas víctimas habíamos tenido. Las contamos y leímos sus nombres por primera vez. Eran 98, ahora ya tenemos contados 110. ¿110 desaparecidos? 110 desaparecidos del colegio. ¿Solo desaparecidos o asesinados? Solo de nuestro colegio. O sea que hay una identidad muy clara con Ayotzinapa.
Ellos son 43 más unos asesinados, que fueron... Sí, 3 asesinados. 3 asesinados, sí. 49. 3 asesinados, 43 desaparecidos. Nosotros tenemos 110 desaparecidos y asesinados. Pero a lo largo de un periodo, no en un hecho brutal como este. ¿Y solo de tu salón de clases? De mi salón de clases hay 2. Entonces, digamos, para la ocasión de la lectura de los nombres, nosotros leíamos los nombres y toda la sala que estaban ahí, los padres, los chicos de ahora, los ex compañeros de los desaparecidos, gritábamos presente cada vez que se leía el nombre. Hicimos una muestra de fotos. Una especie de funeral en ausencia, digamos. Un memorial. Memorial. Sí, porque el funeral requiere de los del restos. Cuerpo. Y entonces, como los desaparecidos es evidentemente un tema en el que nosotros hemos estado muchos años trabajando, el tema de la desaparición, cómo representarla, cómo abordarla, cómo tratarla, cómo enfrentarla, cómo juzgarla, porque llevamos 30 años en este tema, digamos, en la Argentina. El movimiento de derechos humanos, los artistas, las víctimas, los familiares y la sociedad en su conjunto. Y entonces, bueno, lo que pasó fue que agarré la foto, digamos, la foto de mi clase, la foto que yo tenía de cuando era muy jovencito, estaba con 13 años en el primer año del colegio, y en esa foto inscribí los detalles de lo que había pasado con cada uno de nosotros. O sea, tú interveniste esa foto. Sí, la intervine con 2 textos contando. Bueno, a Martín, que fue mi mejor amigo, lo secuestraron en el 76, no llegó a conocer a su hijo Pablo, que ahora tiene 30 años, digamos, pequeñas historias. Eric se fue a vivir a Madrid y no quiere volver. El otro, Jorge, sufrió mucho con todo esto y se jodió bastante, quedó bastante jorobado por esto, digamos, lo afectó. Es decir, distintas historias. Claudio Timineschi fue asesinado en un enfrentamiento en la calle. Cuenta la historia, y otro que se fue a vivir a Israel, y otro que se fue a vivir a Brasil, etc. Esa historia, de esa foto intervenida, se expuso en el colegio en esa ocasión, y en ese momento hubo un diálogo con la nueva generación de estudiantes, los estudiantes de ahora, de ese momento, y esos estudiantes se reflejaron en la foto y establecieron una conversación y una transmisión de generaciones, de conocimiento y de experiencia entre generaciones. O sea, a los jóvenes que no vivieron directamente esa experiencia, ¿les dijo algo lo que había sucedido? Sí, porque ellos se identifican mucho con esa foto de clase, porque es igual a la foto de clase de ellos, solo que le tocó en otro momento. Pero en ese momento se dan cuenta de que si hubieran ellos vivido en los años de la dictadura, posiblemente hubieran tenido el mismo destino. Entonces se produce una comprensión más emocional, más directa, más... No es una narración. Lo visual tiene una capacidad de comunicación diferente, más hacia lo intuitivo y lo emocional. Bien, entonces esa foto se formó parte de una exposición, de un libro. El libro circuló por el mundo. La exposición que se hizo alrededor de esta imagen y de una serie de otras imágenes, la última de ellas es la del Río de la Plata, en la que fueron arrojadas las víctimas de la dictadura. Entonces, entre la foto de la clase y la foto del río hay toda una narración de lo que pasó con nuestra generación, y hay un capítulo dedicado a mi hermano desaparecido, a mi hermano Fernando, que ya mencioné antes. Bien, esto circuló. Yo a partir de ahí tuve un trabajo artístico intenso de recorrer museos, instituciones, espacios en distintos países del mundo con esa obra. El libro fue elegido por Martin Parr como uno de los libros importantes en la historia de la fotografía. Bueno, una cuestión del proceso de que el memorial o el producto visual que es un memorial se convierte en un producto cultural, es decir, circula por las redes, circula por los museos, y genera una comunicación que va más allá de la imagen y digamos, se integra en una discusión pública sobre lo visual. Se convirtió en un símbolo. En un ícono, sí, en un ícono más, es decir, por supuesto que hay otros, pero es un ícono como en esta época de los 90 en la Argentina estaba Menem, el tema estaba aparcado, no se hablaba, estaba vigente la ley de punto final, de obediencia y vida, no se juzgaba a nadie. ¿Qué es esa ley para, digamos, los... Durante, digamos, hubo un par de alzamientos militares durante el gobierno de Alfonsín, después vino Menem y él firmó una ley, punto final, es decir, que no se investigaba más, y obediencia de vida, es decir, que los que mataron lo hicieron porque obedecían a sus jefes, y chau, no se podía avanzar en no los se procesos. Podía investigar, no se podía juzgar. Sin embargo, la sociedad argentina fue capaz, en los últimos años, de seguir peleando por verdad y justicia, y entonces, cuando hubo cambios políticos que lo permitieron, se cambió la Corte Suprema, digamos, el Parlamento decidió
considerar inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, y a partir de ese momento se reabrieron todos los procesos judiciales y los militares fueron donde tienen que estar, al banquillo de los acusados. Y ahí fueron juzgados, están presos en cárceles comunes o en domiciliar. ¿Esto fue antes o después de tu foto, Marcelo? No, esto fue después. Después, o sea, tu foto es forma parte del proceso, digamos, que toda la sociedad civil, que de alguna manera la sociedad civil mexicana está protagonizando y va a seguir protagonizando una lucha por justicia y por verdad, por esto. Es decir, solo la sociedad civil mexicana va a conseguir lo que consiguió la Argentina, que fue, de alguna manera, generar los cambios políticos necesarios para juzgar a los responsables. Eso es lo que... Bueno, eso fue un poco la historia de esta imagen. La historia de esta imagen continúa. Hace pocos meses, el año pasado, en noviembre, el equipo argentino de antropología forense, que también ha colaborado en el caso Ayotzinapa, con un papel extraordinario, muy importante, encontró los restos de una de las víctimas de la dictadura, Lila Eppelbaum, que es hija de René, que tuvo 3 hijos desaparecidos. René es una de las fundadoras de la Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y se encuentran los restos a través de un reconocimiento del ADN y se le entregan al colegio. Entonces el colegio recibe los restos, hace un acto para recordarla. En ese acto yo voy a hacer fotos y en esa ocasión conozco al rector y el rector me dice: Marcelo, mira, esa foto que has hecho en el 96, queremos ponerla en forma permanente en el colegio, en el claustro central. Ese es el momento, noviembre del año pasado, del 14, a 2 meses del secuestro de Ayotzinapa, en el que yo decido, bueno, ya que vamos a hacer una instalación de mi foto en forma permanente en este colegio, convoquemos a alumnos del colegio para hacer una nueva versión de la fotografía en la que 43 alumnos del colegio se solidarizan con lo de Ayotzinapa. Ese es el momento donde los caminos se cruzan. Se cruzan y el rector toma esta idea, convoca alumnos, se presentan cientos de alumnos, se eligen 43, se le pide autorización a los padres para que la fotografía pueda circular y producimos entonces en el mismo lugar en el que se había hecho la fotografía de la clase del 67, en la que yo tenía 13 años, se produce ahora con los alumnos actuales del colegio una fotografía con la consigna que nos dicta Tlachinolian, que es la organización de derechos humanos de Guerrero que defiende a las víctimas de Ayotzinapa. Vivo los llevaron, vivo los queremos, Ayotzinapa, las banderas. Se toma la foto. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa, Marcelo? Y regresando, nos sigues contando de esta historia. Los invitamos a que sigan con nosotros aquí en A Contracorriente, conversando con Marcelo Brodsky. Volvemos. Una caravana de Televisa recorre la calzada de los Misterios. Es el año en que el abad de la Basílica ha decretado que Juan Diego no existe. Así comienza la historia de mi novela La Nación TV, la novela de Televisa. ¿Cuál es la historia de Televisa, no solamente en su relación con el poder político y el económico, sino incluso a nivel de las oficinas? ¿Qué pasaba en los foros? No existe una sola historia de Televisa, sino varias de sus versiones. Nación TV, que es una novela que yo hice, cuenta una de las posibles versiones de la historia de esta televisora durante 50 años. Está publicado por Grijalvo y ya lo pueden ir a comprar. Estamos ya de regreso aquí en A Contracorriente conversando con Marcelo Brodsky sobre el proyecto Acción Visual Ayotzinapa. Marcelo, nos contabas cómo
se habían cruzado los caminos entre la lucha por los desaparecidos, la producción de imágenes en Argentina y Ayotzinapa. Nos decías que a la hora en la que fuiste a inaugurar, entiendo, la imagen aquella de la foto clásica de 1967, en ese momento se tomó la iniciativa de también tomar una foto similar a la anterior, pero ahora remembrando la tragedia de Iguala. Así fue. Nosotros tomamos esa foto. ¿Cuántos muchachos participaron? 43. 43. Sí, 43. Y después hicimos otra foto en la que participaron también la madre de Plaza de Mayo, madres de alumnos desaparecidos de ese colegio. En la de los 43 pusimos Vivo los llevaron, vivo los queremos, Ayotzinapa. En la de más ampliada, en la que participaron las madres con pañuelo, el pañuelo que las identifica, pusimos Verdad, Justicia, Verdad, Justicia, Verdad, Justicia, México y Argentina por Ayotzinapa. ¿Y los jóvenes que participaron en esa primera foto, sabían de Sabían Ayotzinapa? perfectamente bien lo que estaban haciendo. En la Argentina el tema de Ayotzinapa cayó como una bomba, a nosotros nos afectó muchísimo, nos reavivió las heridas de los desaparecidos, nos sentimos totalmente identificados, pero no solamente los estudiantes, las autoridades educativas, la sociedad en general se vio muy impactada por esto, porque nos revivió y nos movió lo que nosotros pasamos antes, y porque además la relación cultural y política entre México y la Argentina, los argenmex, los exiliados, los chistes, las diferencias, el fútbol, es decir, hay una relación intensa entre los dos países, no es una cosa que estamos lejos y entonces no, hay una relación, un diálogo cultural, literario, visual, de todo tipo. Tú mismo viviste una temporada en México. Vine varias veces, no viví un tiempo prolongado, pero vine a presentar libros, vine al Centro de la Imagen a hacer exposiciones, a Fotos Septiembre, a distintas actividades. Hice una muestra una vez en Coyoacán. Esta muestra de buena memoria se mostró en el claustro de Sor Juana. O sea que, y después en San Luis Potosí, es decir, tengo una trayectoria con mi obra de venir a México. Es más, tengo un diálogo visual, una publicación de un libro que hicimos con la editorial RM, nuestro diálogo de imágenes con Pablo Ortiz Monasterio. O sea, un diálogo y visual eso es lo mío, pero en la sociedad argentina en general nos interesa, digamos, México y particularmente... Hay un tejido invisible de emotividades, solidaridades, indignación compartida. Así es, nos revivió mucho los dolores propios. Entonces esos muchachos sabían lo que estaban haciendo Muy al tomarse bien, esa absolutamente conscientes, eran militantes estudiantiles, jóvenes comprometidos con su tiempo, hubo toda una elección, todos querían participar, tuvieron que ellos mismos elegir el mecanismo por el cual se quedaron los 43, y después otra cosa interesante que sucedió es que la producción de la imagen la hicieron ellos mismos en su clase de plástica. Es decir, acá hay un elemento muy interesante en esta campaña, y es que cuando grupos de estudiantes o grupos de trabajadores o grupos de indígenas que han participado en la campaña producen una imagen con un fotógrafo, ellos mismos hacen las letras, producen los materiales necesarios para hacer la imagen, y entonces se vive un proceso de aprendizaje de saber qué se puede hacer con la imagen más allá del selfie, es decir, salir del selfie, salir del autorretrato y pasar a utilizar la imagen con un sentido público, con un sentido social, con un sentido de solidaridad, con un sentido político, con cualquier otro sentido en el que la imagen mira al mundo, no se mira a uno mismo. O sea, va a contracorriente del mundo del selfie. De alguna manera, no es una contracorriente, es una extensión, porque podríamos entender que todos esos alumnos de alguna manera estaban haciendo un selfie compartido, pero no era así, lo que estaban haciendo era un acto solidario. Y entonces, al exponer una consigna, el uso de la fotografía por parte de todos estos jóvenes les da un aprendizaje, una enseñanza de que la fotografía tiene un poder grande de comunicación y un poder grande de acción sobre la sociedad, porque hoy en día todo el mundo se comunica con imágenes y los textos tienen un rol, pero si están adjuntos a imágenes es mejor. Entonces entendimos que si la campaña estaba basada en imágenes iba a tener más posibilidad de llegar fundamentalmente a las víctimas, apoyándolas con una campaña internacional y manifestar, digamos, la posibilidad de hacer algo con la fotografía que vaya más allá del ego, digamos, la fotografía hacia afuera, la fotografía mirando el mundo, la fotografía como acción. Y dices que la segunda fotografía fue con las madres de la Plaza de Mayo. En el colegio hicimos una fotografía con ellas, sí.
Y también es una foto cargada de símbolos. Así es, los símbolos se superponen. La fotografía es muy sintética. En una misma imagen puede haber muchas cosas y mientras más a fondo uno la lee, más se entiende su sentido y más relaciones se establecen entre sus partes. Las imágenes son más complejas de lo que parecen y tienen una cantidad de sentido, una cantidad de símbolos ocultos. Ahora yo estoy trabajando mucho con imágenes de archivo. En esas imágenes establezco conexiones entre las personas, esas conexiones cuentan historias, narrativas. De alguna manera esta campaña por ese camino fue avanzando y yo fui a una feria fotográfica muy importante que hay en París todos los años, que se llama Paris Photo, mostré esta idea, estas imágenes. ¿Estás hablando de en qué momento? Esto fue en noviembre, todo sucedió en noviembre. Todo en noviembre. Acto por Lila, la colgada de la foto, hacer la foto, irse a París al encuentro internacional. Y cuando mostré estas imágenes y esta idea en ese encuentro, varios curadores, en particular Ann Tucker, que es curadora del Museum of Fine Arts en Houston, acaba de retirarse, es un personaje bastante importante de la historia de la fotografía en Estados Unidos. Me dijo, Marcelo, esto lo tenemos que hacer general, vamos a extenderlo. Bueno, lo extendimos y empezamos a convocar las organizaciones propias de nuestra red, de la red de fotógrafos. Nosotros en América Latina tenemos una red de fotógrafos que empezó acá con los coloquios latinoamericanos de fotografía que hizo Pedro Meri en los años 70. Ahora continúan en San Pablo, en el Foro Latinoamericano de Fotografía, que ya hicimos 3. Y todo eso hace una red que empezaron a sumarse a esta campaña, organizaciones de Brasil, de Perú, de la Argentina, de Chile, fundamentalmente organizaciones de producción visual. Y después se fueron incorporando organizaciones académicas y se fueron incorporando organizaciones de derechos humanos, y entonces cada una de ellas promovió en sus redes la realización de fotografías en apoyo a Ayotzinapa sobre este modelo de establecer un mensaje, producir un mensaje y enviarlo a la red y enviarlo a Tlachinolian y a las víctimas de este secuestro. Es decir, circular con imágenes es una manera de contar, de decir, estamos con ustedes. Esta es una imagen en Italia, la anterior era una imagen en Argentina, en el barrio de La Boca. Es decir, cada una de ellas esta que estamos aquí esta viendo es en un liceo en Italia. En Italia. Sí, un grupo de estudiantes se junta y dice, bueno, pone su bandera, pone su gesto, apoyamos a Ayotzinapa. La comunidad nuestra se identifica con ustedes y en ese caso escribe en el suelo un cartel de apoyo. Somos todos. Esta es una fotografía que realizó la Escuela de Estudios de Arte de la Universidad de Lausanne, en Suiza. Bien derechito, todo perfectito, porque viene de Suiza. Entonces cada uno con su personalidad y su manera de hacer manifiesta el mensaje. Puede ser vivo los que los llevaron. Este es un grupo de militantes del CEGIL, que es una organización de derechos humanos latinoamericana que hizo esta fotografía en Costa Rica. Los militantes de derechos humanos, abogados, grupos de acción lo tomaron. Esta es una fotografía muy interesante de un grupo de fútbol, de un grupo de mujeres femenino, un grupo de fútbol de la Villa 31 de Buenos Aires, la cooperativa SUB de fotógrafos que les estaba enseñando fotografía a estas mujeres para que potenciaran su accionar. Consiguió producir, después de un trabajo serio, de armonizar a la gente, producir el cartel, elegir el lugar, y esta es una foto muy poderosa que hizo Subcooperativa de Fotógrafos en un barrio popular de Buenos Aires. Esta es otra foto muy interesante, realizada por Giuseppe Olivero, que es el director del Photo Museum of Humanity, que es una organización fotográfica internacional que publica la producción visual de fotógrafos de todo el mundo. Recorriendo Paraguay se encontró con una comunidad menonita en el Chaco paraguayo y tuvo que escuchar durante 40 minutos cómo los dirigentes de esa comunidad discutían en alemán, que él por supuesto no entiende, si hacían o no hacían la foto. La decisión fue que sí, y finalmente este es el resultado. Bajo el sol del Chaco paraguayo, todos los menonitas de esta comunidad se solidarizan con Ayotzinapa. Esta es una escuela de fotografía y de artes visuales en Santiago de Chile. Andrea Hoch organizó, que es la profesora de este grupo, la posibilidad de hacer esta imagen. Cada uno a su manera hace llegar su mensaje. Este es un grupo indígena, nos pidió Tlachinolian de Guerrero
que buscáramos el apoyo de organizaciones indígenas. Estos son dirigentes de distintas comunidades indígenas de Brasil, algunos del sur, otros de la Amazonia. Están en un lugar muy particular, que es la Fundación Nacional del Indio en Brasilia, que es la casa de las organizaciones indígenas, con la bandera de México y la de Brasil. Este es un grupo norteamericano de estudiantes de la Universidad Bard College, en el norte del estado de Nueva York. Ellos están muy comprometidos con los derechos civiles y produjeron esta imagen. Hay un departamento de derechos humanos en Bard que dirige Tom Keenan y que actúa en este área. Esta es una foto muy interesante porque los propios chicos lo hicieron de una manera completamente pop. Hicieron una obra pop. Es decir, cada uno de su letra, con su color y con su tamaño, con su trazo. ¿En qué país Esta escuela es en Buenos Aires, vivo lo llevaron, vivo los queremos, y tiene mucha fuerza. O sea, detrás de cada foto hay una historia. ¿Qué te parece si para que nos sigas contando esas historias hacemos una pequeña pausa y regresamos en muy breves instantes? Creo que la televisión está muy deteriorada. Siempre están como exagerando o inhibiendo las cosas, entonces uno nunca sabe si de verdad tiene validez. Las cosas que dicen tienen una razón de ser y es su propio interés. Ahí pues es como todo, pues hay cosas que te dicen ciertas y hay cosas que son falsas. Tienen que abrirse nuevos caminos en cuanto a la comunicación, ¿no? Necesitamos medios abiertos, constantes, comprometidos y expresivos. Rompeviento. Rompeviento, pero ¿a qué te refieres? Me suena como a una chamarra. Pues a un accesorio como de lluvia. Ay, pues yo no me imagino nada, pero yo quisiera saber qué cosa es para que yo aprenda. Pues que va a romper con todas las normas, que va a hablar de lo que es y de lo que no puede uno dejar pasar. Pues algo para tragar el viento, ¿no? Una especie de poner un hasta aquí. Me suena como un aire que se va a llevar todo. Rompevientos, pues con eso de que ahora está con el volcán, que para un lado, que para otro, que la ceniza se va. Y total que a veces ya tiran y a veces no. The name's Bond. James Bond. Estamos ya de vuelta en La Contracorriente, estamos conversando con el artista visual Marcelo Brodsky sobre el proyecto Acción Visual Ayotzinapa, proyecto construido con un mosaico de imágenes, ¿verdad? Sí. Y era la impresión de que todas esas imágenes son como esas pinturas murales mexicanas, ¿no? Donde se cuentan muchas historias al mismo tiempo que acaban siendo uno solos. Ustedes en realidad hay un mosaico de imágenes y hay otra cosa interesante en esto, aparte de la parte educativa, que es un mosaico de organizaciones. Es decir, las organizaciones que se sumaron a la campaña con sus propios recursos y sus redes. Organizaciones como Libera. Como Libera. De la que hiciste un pequeño promocional, una pequeña explicación que nos mostrarían en este momento. Esta es la fotografía que con 20.000 personas produjo en la Plaza de Bolonia la organización Libera, una organización antimafia italiana muy solidaria con América Latina, que entiende que las víctimas de Ayotzinapa lo son de una mafia similar a la mafia italiana.
eso esta organización, que reparte, por ejemplo, aceite entre las víctimas de la mafia en Italia, cultivado en los olivos, en los campos expropiados a los capos, una organización que ha visto en América Latina un lugar donde la mafia se extendió a través del tráfico de drogas. En ese sentido, esta fotografía es la más masiva de todas las que recibimos en la campaña. Tiene 20.000 personas en una plaza. Impresionante esa convocatoria, ¿no, Marcelo? Ahí aparecieron los logos de las organizaciones, ¿no? El CES, una organización de derechos humanos argentina, o Conectas, una brasilera, o Ninja, que es un grupo de fotógrafos brasileros que cubre las manifestaciones y se hace un streaming online desde los lugares de los hechos, o digamos la Universidad de Nueva York con el Departamento de Performance y Politics, o Goldsmith College en Londres, o una organización de fotógrafos en Bangladesh, que se llama Patsala, que forma fotógrafos en ese país que es uno de los más pobres de Asia, pero que al mismo tiempo es de una vibrante producción cultural, o una revista de fotografía de la India, es decir, una organización de España que hace fotografía y reportaje sobre hechos sociales. En Brasil, el Estudio Madalena. Distintas organizaciones se suman, hasta 50, incluso ahora se ha sumado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 50 organizaciones se han sumado a la campaña. Sí, porque la Universidad Autónoma del Estado de Morelos va a exhibir parte de estas fotografías ahora el día 23 en un evento que tienen en Cuernavaca en su rectoría, y esto lo organiza Javier Sicilia. Así se extiende porque la imagen permite hablar del tema de Ayotzinapa desde un lugar distinto en el que se nota que el tema ha afectado al mundo entero. No es solamente un tema mexicano, no es solamente un tema de Guerrero, ni siquiera es solamente un tema latinoamericano. La violencia y la magnitud de este desastre, de este ataque contra un grupo de estudiantes, yo lo relacionaría con el efecto que ha tenido en estos días la imagen del chico sirio ahogado en la costa turca. Es decir, una imagen, una situación, un hecho que produce un efecto explosivo y una sonda, que produce transformaciones. Y eso es lo que yo creo que Ayotzinapa puede producir en México. Aquí son miles las víctimas, sin embargo, ahí está la clave para poder, digo yo, investigar. ¿Por qué esa receptividad por parte de los fotógrafos? Porque, según nos has explicado, muchas de estas fotografías son iniciativa de los fotógrafos. Claro, porque la fotografía es más complicada de lo que parece. Es decir, la fotografía es un lenguaje que tiene 160, 170 años, y una historia y una tradición que además se remota a la historia del arte, desde la caverna en adelante. La representación visual forma parte de la historia de la humanidad. Es decir, la utilización de la fotografía y la producción de imágenes que tengan calidad y tengan emoción y tengan impacto no es algo ni espontáneo ni automático. Requiere de una reflexión y de un conocimiento. O sea, no es sacar el teléfono celular y tomar... Eso es para mandar un mensaje. Es como, digamos, que la misma analogía que dice, no por tener una máquina de escribir vas a escribir una novela. Aparte de tener la máquina de escribir y saber el abecedario, digamos, vas a tener que haber leído, tener ideas claras, plantear lo que querés hablar, etc. Lo mismo pasa con la fotografía. Es un lenguaje sofisticado, complejo, que tiene antecedentes, que tiene muchos trabajos realizados. Entonces, uno cada vez que produce una imagen, si conoce esa historia de la cultura visual o la va conociendo, puede de alguna manera dialogar con ella y utilizar recursos del lenguaje visual para producir, digamos, imágenes con mayor capacidad de comunicación y con mayor sentido. Es decir, los fotógrafos, que somos como los artistas visuales, los que estamos todo el día mirando imágenes, produciendo imágenes, criticando imágenes, tenemos el conocimiento para que, digamos, manejarnos con ese lenguaje. Y entonces, desde ese lenguaje, desde lo que somos, podemos aportar algo a las víctimas de Ayotzinapa, aportar algo visual que les ayude a difundir su causa, la causa de justicia y la causa de verdad, que les ayude a que su causa sea más reconocido y que además los haga sentir que no están solos. Es decir, miles de personas, cientos de fotógrafos, decenas de organizaciones en todo el mundo, estamos con ellos. ¿Y cómo se lo decimos? Se lo decimos con imágenes. Pero hay una sensibilidad especial del artista visual para percibir eso, para identificarse con ese dolor, para querer expresar esa solidaridad. Yo creo que en principio los artistas son o somos personas sensibles, ¿verdad? Y en eso está lo principal de la producción, es decir, la posibilidad de comunicar algo emocional, algo que tenga un sentido
relacionado con lo sensible, porque cuando la gente, el público, el que observa el arte, se comunica con la obra o con la imagen de una manera sensible, aprende, tiene un conocimiento, se produce un cambio, se produce un pensamiento, algo pasa. Es decir, la imagen tiene esa capacidad de generar pensamiento y de generar reflexión. En este caso no es una, son cientos de imágenes. Y cada una de ellas aporta, digamos, un elemento de reflexión diferente. Por ejemplo, hay imágenes en Japón, hay imágenes en la India, hay imágenes en Bangladesh, imágenes en territorios que posiblemente en Guerrero se piensen que, bueno, no les importa lo que nos pasa. Y sí, les importa. Ahí hay más imágenes. ¿Por qué no vamos viendo otro y nos vas contando, Marcelo, esa historia que está detrás de cada una de ellas? Esta es una imagen en Italia de un grupo de actores que están sentados en el escenario y después dejan las sillas vacías, emulando esa imagen característica que se hizo en la propia escuela de dejar las sillas vacías de los 43. Esta está replicando esa situación. Esta es una imagen que hicimos en la Feria del Libro de Buenos Aires. Allí está Francisco Mata, está Eduardo Vázquez, que presidió la delegación mexicana, hay intelectuales mexicanos, está una Poncho. Feria que estuvo dedicada a México. Claro, la Feria del Libro de Buenos Aires estuvo dedicada a la Ciudad de México. Entonces, toda una delegación de mexicanos vinieron allí y aprovechamos esa presencia para producir esta imagen en la feria. Ahí está Poncho Morales, que escribió un artículo sobre esta campaña en Una Córnea, que es la principal publicación fotográfica de México, y esto tuvo que ver con una experiencia anterior que nosotros tuvimos en la Feria del Libro de Guadalajara, cuando Argentina fue el país invitado, y nosotros mostramos en distintas circunstancias, yo no estaba, lo mostraron los escritores, los editores, en un homenaje a Juan Gelman, en un acto con Elena Poniatowska, la imagen de los jóvenes estudiantes argentinos solidarizándose con Ayotzinapa generó una posibilidad de hablar del tema visualmente, porque a veces no se encuentra la manera de meter el tema, y sin embargo la fotografía lo hace en forma inmediata. Esta es muy interesante porque esta foto es de un grupo de caciques de los valles calchaquíes del norte de la Argentina, en la provincia de Tucumán. Hay una organización de derechos humanos que se llama Andes, de Tucumán y del norte argentino, que defiende los derechos de los indígenas en esa región. Esta era una reunión de caciques indígenas de los valles, estaban peleando, discutiendo un montón de cosas a los gritos, pero cuando salieron a hacer la foto por Ayotzinapa se abrazaron, todo fenómeno, pusieron su bandera, hicieron la foto y después volvieron a seguir discutiendo. Una consigna que apela a una ciudadanía universal alrededor del dolor, ¿no? Los desaparecidos son de todos, no tienen patria, no tienen nacionalidad necesariamente, nos corresponden a todos como seres humanos. Así es, esta fue la consigna que ellos decidieron hacer, y es una consigna que como indígena se solidarizaba con las víctimas nahuas y las víctimas indígenas que tuvieron ¿también? En la escuela, ¿no? O sea que hay una participación indígena. Esa es otra fotografía de una escuela normal de Buenos Aires, son profesores de la escuela que escriben sus textos de apoyo a Ayotzi. En este caso no son los estudiantes, sino el grupo de maestros. ¿Esta foto fue promovida por un fotógrafo? En ese caso, o desde no, los esta maestros. Sí. Este es un grupo de periodistas, es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, son todos fotoperiodistas. Esto de alguna manera relaciona también con el caso reciente del fotoperiodista asesinado acá en México. Con Rubén. Con Rubén. Ellos... Un tema que también impactó en Argentina. Muchísimo, muchísimo. Todos estos periodistas, nosotros tenemos el caso de un fotoperiodista asesinado, que es Cabezas, y entonces esta es otra foto de la misma Feria del Libro, solo que en este caso, la Feria del Libro de Buenos Aires que te mencioné, donde México era el país invitado, en vez de ser con un grupo de delegación, están todos los profesionales del libro de Latinoamérica. Ese era el acto de cierre de la feria, una especie de cóctel de cierre de la feria, y ahí se convocó a todos los profesionales, editores, correctores, escritores, todos los personajes que dicen, los profesionales del libro de Latinoamérica estamos con Ayotzinapa. Estamos hablando de una solidaridad que viene de estudiantes, maestros, libreros, indígenas, artistas visuales, o sea que atraviesa prácticamente todos los estratos profesionales.
Claro, mira acá este es un grupo de mujeres feministas que hace una performance en la estación Constitución del tren en Buenos Aires. Ayotzinapa somos todos, es un cartel, que no, en este caso no lo hice yo, sino Carla Moreno Parra y Res, que es un fotógrafo argentino, pusieron este cartel y con este cartel fueron produciendo imágenes en la campaña, porque se fueron sumando fotógrafos a la campaña, fueron sumando su trabajo. Y en este caso las mujeres vestidas de roja hacen una performance y meten a Ayotzinapa en medio de la estación de tren. ¿Qué es lo particular? Es un grupo de performers, es un grupo de artistas de la calle que actúan en la calle y que actúan de una manera distinta, porque la performance es una de las formas del arte contemporáneo. Y en este caso es una performance en el espacio público. Este es un grupo de estudiantes de arte de la Universidad de Perpiñán, en el sur de Francia. Y también son estudiantes jóvenes de arte y nos mandan simplemente esta imagen en la que no ponen otro texto que el lugar en el que están, Perpiñán. Pero como forma parte de la campaña, ya sabemos lo que nos están queriendo decir. Ellos también están. Ahí hay este tejido invisible de las solidaridades y de las emociones en común. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y al regresar seguimos conversando ya en la etapa final de este programa sobre lo que va a seguir con el proyecto? No se vayan. Saludos, my name is Michael Eisenmenger. On behalf of the staff at Marin TV, I'd like to send the producers and crew of Rompimiento our gratitude. We are very excited for the opportunity to be your coyote and to help bring your programming across the border to our television viewers here in the Bay Area. As you know, we live in the other Mexico, a place they call California. In this weird Mexico, we get very little true and honest information from the real Mexico. And for that reason, your work is very important to us here. Truly independent media is free of censorship by governments and corporations. Independent media can speak truth to power and also celebrate our art and culture of resistance. This ability to speak is not given to us. It's something we must seize upon. It's something that we have to build new ways in order to be heard and seen. That is what Rompimiento does, and this is what you bring to our communities here. And for that reason, we look forward to working with you in the future. Gracias. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podeis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo, no, no es eso, no lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate. Estamos ya de vuelta en La Contracorriente conversando con el artista visual Marcelo Brodsky sobre el proyecto de acción visual Ayotzinapa. Y antes del corte, Marcelo nos estaba contando algunas de las historias que están detrás de las fotografías que forman parte de este proyecto. Podemos seguir viendo, si te parece bien, Marcelo, algunas otras de estas imágenes, claro, y nos explicas de qué se trata. Bueno, nuevamente otro colegio de jóvenes estudiantes argentinos que han trabajado la producción de las letras y que con sus maestros en una clase de plástica ponen que Ayotzinapa somos todos, que es algo parecido de que los desaparecidos son de todos, son de que todos. Es la consigna anterior, ¿no?
en la que nosotros realmente lo hemos siempre sentido así. Es una forma de establecer esa comunicación. Esta es una imagen que hice yo en la que pretendí juntar algunos de los símbolos de México, el maíz y el nopal o el cactus, escribiendo el nombre en el suelo. Esta es una imagen interesante porque los dos señores que están allí son los responsables de la Comisión da Verdade, es decir, de la comisión que ha investigado los asesinatos y las desapariciones en Brasil durante la dictadura militar. Están con la bandera de Brasil y la de México en el Parque de la Memoria, que es el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado y un espacio de arte. En ese momento teníamos una muestra de Alfredo Yar, es un lugar donde yo trabajo en el Consejo de Gestión y es uno de los fundadores de este proyecto, que es una sala de exposiciones y un monumento con todos los nombres de la víctima de la dictadura. En esa visita, nuestros visitantes brasileños se solidarizan con Ayotzinapa. Esta es una foto que también hicimos en el Colegio Carlos Pellegrini. Cita a un artista visual de La Plata que se llama Luis Pasos, que escribía con los cuerpos, y en este caso le pedía a los jóvenes estudiantes del Carlos Pellegrini que escriban Ayotzinapa, verdad y justicia con sus cuerpos. Lo fotografiamos desde el techo, el piso estaba quemando, así que había que hacerlo rápido porque el sol estaba a rajatabla, pero conseguimos hacerlo. Marcelo, ¿qué sigue con este proyecto? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Ya están las imágenes. Bien, ahora lo que nosotros vamos a hacer es copiar estas imágenes, que ya las hemos copiado sobre vinilo, es decir, son un soporte plástico, para poder ponerlos en la Escuela Normal Luis Isidro Burgos de Ayotzinapa, colgadas en los distintos espacios exteriores, porque la escuela es una vieja hacienda y dispone más bien de espacios exteriores que interiores. Entonces, mañana jueves vamos a ir con un grupo técnico a colgar estas fotografías y con Pablo Ortiz Monasterio, que es un fotógrafo mexicano y editor que me va a ayudar a definir cómo lo montamos. Y entonces el día sábado próximo, 12 de septiembre, a las 12 del mediodía, convocamos así en Guerrero o en México a organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, a que nos acompañen en la inauguración de esta exposición. Pero vienen defensores de derechos humanos de América Latina. Sí, también, vienen, ¿no? También, digamos, entre los que vamos a estar allí, aparte de los que organizamos la parte visual, viene el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, que es una organización de derechos humanos de Argentina, la directora ejecutiva de Conectas, que es una organización brasilera que coordina las acciones de derechos humanos en el sur global. Vienen también fundaciones como la Fundación Avina o la Fundación Ford, que nos han ayudado a hacer esto posible, y participan también muchos de los familiares. Es decir, en realidad todo esto es para hacérselo llegar a los familiares. Allí van a estar las familias, allí van a ver esta especie de cruce cultural o de diálogo cultural. O de comunión cultural también. Sí, porque además los familiares lo tienen muy claro la de la imagen. Los familiares están todo el tiempo produciendo imágenes, con lo mismo que hacíamos nosotros que la foto. Es decir, las marchas de los familiares con esas fotos de sus hijos que todavía no están, también son un ícono de esta situación, y son el ícono poderoso. Es decir, esas marchas en las que se ven cantidad de familiares con esas fotos enormes también son la campaña de ellos, y se junta con la nuestra, y van a permanecer en la escuela durante varios meses. Aparte está esto que se van a mostrar en Cuernavaca el 23, y después seguramente iniciarán una gira. Pensamos mostrarlas en los faros, que son las distintas organizaciones culturales del área del DF. Pensamos mostrarlos en el exterior, en otras instituciones, en algún museo, en México. Es decir, cada proyecto empieza, después no se sabe a dónde va. A cada lugar que vaya va a estar presente Ayotzinapa, va a estar presente los familiares y va a estar presente la necesidad que todos tenemos en América Latina, que México encuentre una manera de hacer justicia y de explicarnos, primero a ellos y después a todos, qué pasó, dónde están. La verdad y la justicia, dices tú. Ese es el sentido de la lucha por los derechos humanos, saber qué ha pasado. Yo, a mi hermano, digamos, lo secuestraron, salió una foto en la EMA de él cuando va a ser torturado, después nunca más apareció. Sí, donde se desapareció. En la escuela donde estaba el campo de concentración peor, así, de la Marina.
Después los juzgamos a los militares, mi madre le mostró la foto de mi hermano en una situación de tortura a los perpetradores, los increpó frente al juez, ellos estaban sentados en el banquillo, ella era una testigo acusando, los tipos fueron en cana y mi mamá se fue a su casa, es decir, fueron presos, quiero decir, es un gargote argentino. Quiero decir con esto que la justicia es posible, pero bueno, tardamos 30 años en llegar 30 ahí. años, 3 décadas. Sí, no fue al día siguiente, porque para poder armonizar los intereses sociales necesarios y políticos para que se haga justicia, es un proceso, no Una se da de larga un día marcha, para el otro. la larga marcha por la justicia. Quizás la experiencia argentina indica, o lo que puede decir a otros, es que a nosotros nos costó muchos años. Y fue la persistencia de las organizaciones de derechos humanos, y de la sociedad civil, y de los artistas, y de los intelectuales, y de la cultura, y de la política. La reivindicación de la memoria. Que permitieron que nosotros sepamos que nunca más va a volver a pasar esto en Argentina. Nosotros llegamos a un nunca más. Y la sociedad argentina tiene muchas diferencias, políticamente hay elecciones ahora, pero hay una cosa común, hay un punto común. Esto no va a volver a pasar. Y en México, yo creo que de alguna manera, como invitado que estoy ahora haciendo esta campaña aquí, lo único que puedo, digamos, concluir como elemento principal de esta campaña, más allá del gesto solidario de apoyar a los familiares, es que es necesario justicia y que el Estado es responsable de administrar justicia y de conseguir justicia. Es decir, el Estado es responsable de proteger a sus ciudadanos. Digamos, porque los ciudadanos no tienen capacidad de proteger la seguridad de sí mismos. Para eso está, digamos, las organizaciones de Estado. Y lo mismo justicia. ¿Quién administra justicia? Puede ser el Estado, el Poder Judicial. Pues ese Poder Judicial mexicano particular, porque es de México, es el que tendrá que encontrar la manera de hacer justicia por este caso. No puede ser que desaparezcan 43 chicos de la faz de la tierra y no haya justicia, que no se encuentre el responsable. Hay que trabajar para buscarlo, hay que investigar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio su informe, no los quemaron ahí. ¿Qué pasó? Bueno, que el Estado investigue, porque digamos, la gente común no puede investigar, no tiene recursos, no le abren la puerta de los datos. Para ti en lo personal, Marcelo, ¿qué significa que una imagen con la que tú hiciste justicia a tu hermano, a tu generación, se haya reproducido y haya caminado en otras imágenes, como sucede ahora con Ese es el sentido de la obra visual. El sentido de la obra visual y del arte en general es que, digamos, transite y genere ecos culturales. Tenemos muchos ejemplos, desde el Guernica de Picasso hasta León Ferrari en la Argentina, de artistas que han hecho ciertas obras emblemáticas. Esto, por supuesto, no tiene semejantes pretensiones, pero cada uno trata desde su lugar de aportar con una obra al debate público. Es decir, ¿qué significa? Significa que las obras están cumpliendo su función. Las obras están para eso, no están para otra cosa que para generar debate, generar preguntas, generar oportunidades como esta de un diálogo con una tragedia mexicana desde una experiencia argentina o latinoamericana. Es decir, la obra sirve para actuar culturalmente en la sociedad y para poder expresar ideas y para poder hacer preguntas y para poder estimular a los demás a producir sus propias preguntas. O sea que la obra artística no da la respuesta a estos problemas. El problema de justicia no lo va a resolver una obra de arte. Mi obra no hizo justicia. Mi obra simplemente participa con muchos otros artistas y protagonistas del lenguaje visual y del lenguaje cultural de una discusión pública. En este caso, una discusión pública cuya finalidad es aclarar qué ha pasado con los 43, dónde están, vivos los llevaron, vivos los queremos. Básicamente lo mismo que dicen los familiares, pero en todo el mundo. Es decir, nosotros estamos de acuerdo con lo que ellos requieren, porque también a nosotros nos pasó y así fue. Hasta que no supimos la verdad, no paramos. Tú como familiar de un desaparecido, como un luchador por los derechos humanos, ¿qué le dirías a los familiares de los 43? Que sigan adelante en su lucha y que no están solos, que hay una solidaridad muy grande en todo el mundo con ellos y que son ellos los que tienen que llevar la principal, digamos, bandera, ellos y las organizaciones de derechos humanos que los acompañan, los padres de familia, las madres, los chicos que siguen estudiando ahí, tienen que seguir adelante y que los tiempos
son difíciles de prever. Nosotros cuando, digamos, estaba la dictadura, jamás pensamos que lo íbamos a terminar poniendo a todos en cana, poniendo a todos en prisión, que es lo que merecían. Pensábamos que sería imposible. Bueno, ahora está, ahora fue posible. Lo mismo va a pasar de alguna manera aquí. En algún momento alguien va a hablar, alguien va a decir, ayer salió en el diario que uno de los miembros de los servicios secretos franceses había reconocido 30 años después que ellos habían bombardeado el Rainbow Warrior, el primer barco de Greenpeace, y lo habían destruido. Y recién lo reconoció 30 años después de negarlo durante 30 años. Ahora se está sabiendo la verdad. Esperemos que en México tarde mucho menos. Esperemos que ahora, que se tendrán que reabrir las investigaciones, se pueda profundizar, y con los aportes que han hecho los investigadores de la Comisión Interamericana y otros que se puedan hacer, como el equipo argentino de antropología forense y los forenses de Australia y de distintos países, ayuden a México, que es el principal responsable de encontrar la verdad, y de que así como en Ayotzinapa ha habido 43, los miles de víctimas y desapariciones que están teniendo en México tengan respuesta y tengan un final, que el Estado cumpla su función y lo pare. No puede seguir matando gente acá como si fuera, no sé, no se entiende. Nosotros, digamos, cuando se ve la gente que muere de esta manera, no se puede aceptar. Es una situación que tiene que cambiar, y el cambio lo tienen que hacer los mexicanos. Lo de afuera solo podemos decir, vamos, paremos con esto. Esto tiene que cambiar, esto hay que detenerlo. ¿Cómo hacerle para detenerlo en un minuto, Marcelo? Seguir adelante en acciones de la sociedad civil, en acciones de organizaciones juveniles, estudiantiles, académicas, artísticas, de todo tipo, indígenas, de derechos humanos, ir presionando a las instituciones, a la justicia, al Parlamento, a los políticos, para que entiendan que esta violencia tiene que parar. Esta violencia tiene que parar. Seguir. Muchas gracias, Marcelo, por estar hoy aquí A Contracorriente. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben que los esperamos la semana que viene, y por lo pronto sigan con nosotros en Lo que el Rompeviento se llevó, con la divertida conducción de Jesús Taylor. Nos vemos la semana que entra.